Y bueno, hace unos días platicaba con un amigo y me decía, oye, pues ya va siendo tiempos electorales, todavía falta tiempo, faltan todavía 2 años, menos de 2 años para la siguiente campaña. Y me comentaba y me decía, oye, ¿no te animarías tú a lanzarte una candidatura? Entonces, bueno, esto abrió justamente un debate, nos pusimos a platicar. Y le comentaba yo, si bien yo nunca me he negado, yo soy político, a mí me gusta la política, me gusta participar. De hecho, en las últimas 2 elecciones participé. En la penúltima estuve como presidente del Consejo Municipal del Partido Fuerza por México en Jerez, Zacatecas. Estuve coordinando la campaña de la Diputación del Distrito 10 con mi amigo el doctor Gerardo Sandoval. Prácticamente nada más él y yo solos. Éramos la campaña, él y yo solos éramos nada más el candidato y yo y ya. Y estuvimos recorriendo todo el Distrito 10. Que para quien no conozca son, es Jerez, Villanueva, Susticacán, Tepetongo y Montescobedo. Son 5 municipios. Eso es largo el distrito. Yo entré ahí a esa por invitación de un amigo, de mi amigo Dani, que de hecho después fue candidato en la pasada, él también era candidato a diputado local. Y entro yo justamente al partido con él porque él sabe que a mí siempre me ha gustado la política. Le digo, yo crecí en el PRD, desde muy pequeño yo crecí en las campañas en el PRD, junto con mis padres. Y bueno, siempre me ha gustado el tema político, pero conforme fui creciendo, después de allá, cuando fui mayor de edad, la verdad es que yo veía, pues yo ya conocía los partidos, yo ya conocía sus mañas, y yo no quería ser militante de un partido para que me estuvieran utilizando los candidatos nada más como carne de cañón, ahí como el que andas con tu banderita y andas ahí nada más apoyando al candidato, tienes que sonreír y para todo lo que diga el candidato, aunque sean estupideces, todo, sí, el candidato, mira los que dijo, aunque sea una estupidez. Entonces, cuando yo ya era mayor de edad, yo la verdad es que decidí no participar de la política porque no veía yo como una opción viable, por lo menos para mí, participar en esos partidos por las estructuras que manejan. O sea, tú entras a un partido y estás subordinado a la partidocracia de ese mismo partido, ¿no? Al líder del partido, a los dueños del partido, que son prácticamente, se les puede llamar así, dueños de los partidos, que son ya la cúpula esta que ya meten a la hermana, al papá, al sobrino, al hijo, al amante, a todos. Y tú normalmente, aunque tengas ganas de participar y que realmente tengas este interés de participar en la política por un verdadero cambio, o que tengas verdaderamente un ideal para participar, quedas subordinado a estas lacras que, a menos que te vean, que de verdad digan, mira, este lo puedo controlar, me sirve, pues ya te empiezan a lo mejor como a quererte ya subirte, ¿no? A subirte ya de rango, pero no existe la meritocracia entre los partidos. O sea, alguien te tiene que levantar, te tiene que elevar. Entonces, muchas veces, por eso muchas personas, muchos jóvenes o adultos que entran a los partidos, pues se desilusionan porque tienen que estar todo el tiempo, como dicen, atrás de uno, o así oliéndole el pedo, decían por ahí, levantándole el trasero al candidato para que te pueda dar una oportunidad. Bueno, ese fue el motivo por el que yo decidí pues no entrar a ningún partido, no participar prácticamente por una década, hasta recientemente. ¿Por qué entré al Partido Fuerza por México? No era porque el partido me ilusiona y mira que la ideología que mantiene y esto y lo otro. Era porque era una oportunidad en la que yo podía participar directamente del partido, no existía una estructura, nadie quería el partido porque era nuevo. Y bueno, esto nos abría una ventana de oportunidades de poder entrar y ser, como dicen por ahí luego, pues cabeza de ratón, ¿no? Porque dicen que más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, esta oportunidad a mí me permitía probarme a mí mismo de mis capacidades y estar al frente directamente de un partido en la que la estructura que iba a estar en el partido era mía, o era yo, o eran mis amigos, o era mi gente, pues. Entonces, decido participar en esta elección, en la antepasada, apoyando a un candidato amigo mío, el que fue en su momento candidato a la diputación local, el doctor Gerardo Sandoval, y en la siguiente elección, mi amigo también personal, Daniel Santoyo. A lo mejor no lo conocen aquí, pero es local, pues. Entonces, ese fue el motivo, por el que yo participo en este partido, pero luego resulta que se viene lo mismo. Si bien no se ganó la elección aquí, obtuvimos, digamos que para ser solamente el candidato y yo, o sea, que para 2 personas, porque éramos nomás 2 personas, no traíamos
no traíamos a nadie más. Éramos solamente el candidato y yo en la campaña. Solamente nosotros dos. No había nadie más. Estuvimos recorriendo todos los municipios y pese a eso obtuvimos una votación pues más o menos decente. No recuerdo ahorita, fueron casi 2,000 votos me parece, si mal no recuerdo, a lo mejor un poco más. No recuerdo ahorita en este momento la cantidad exacta de votos, pero entre dos personas logramos pues más o menos sacar una votación, pues digamos decente. De tal forma que se mantuvo el registro del partido. Entonces, ¿qué haces? Pues trabajas en esta y luego para la siguiente. Pero resulta que lo que yo no sabía es que en la cúpula del partido a nivel estatal, en el partido Fuerza por México, pues existía una pugna porque habían puesto a una presidenta que creo que venía del Partido Verde y hay un comité del partido. Y resulta que estos líderes pues nada más venían a saquear al partido. Porque a nosotros no nos dieron nada, no nos dieron ninguna prerrogativa, o sea, pese a que se les dio dinero, prerrogativas a los partidos, pues para hacer el gasto en la campaña, nosotros no nos dieron absolutamente nada. La gasolina, el tiempo, viáticos, todo lo pusimos nosotros. Pasa la elección y luego me doy cuenta que a nivel nacional pasó lo mismo, que hubo candidatos que pusieron de su dinero, que fueron candidatos, pusieron dinero propio para la campaña, y resulta que el partido, o la cúpula del partido, lo metió como gastos, como si ellos les hubieran dado el presupuesto a los candidatos y ese dinero se lo quedaron ellos. Luego en el caso de Zacatecas, creo que dieron unas prerrogativas, no me acuerdo cuánto era, pero era una cantidad decente, algunos millones, aunque bueno, era para los 50 municipios, más de 50 municipios, perdón, era para todos los municipios de Zacatecas. Entonces, la cantidad a lo mejor no era tan alta, pero eran algunos millones que se le dieron al partido y resulta que se los gastaron en la cúpula. Ahí por ahí algo hicieron y básicamente ordeñaron el dinero del partido. Y a los que estábamos como candidatos, bueno, quienes estaban como candidatos o estábamos en los comités, no nos tocó absolutamente nada, no nos tocó ningún peso. Pese a que ellos mismos después reportaron que se había gastado en la campaña y habían dado dinero de las prerrogativas y que se había gastado, pero todo fue una total y rotunda mentira. Eso por un lado. Luego, aquí en Zacatecas, pues llega el partido, porque también luego nos decían, luego me acusaban a mí que yo era monrealista. Porque este partido lo formó Pedro Aces, lo formó Ricardo Monreal y se formó, ellos eran como los que habían formado el partido a nivel nacional. Pero todos sabemos, los que estamos pues dentro de la política, y como les decía en otro video, pues que este tema de la ideología de los partidos es el partido es nada más una bandera, es un ente, un vehículo que tú puedes utilizar para ser candidato. Y es lo que la mayoría hace. ¿Por qué? Porque ahora la gente vota por el candidato y no por el partido, y eso lo saben los partidos perfectamente. Entonces, ellos armaron este vehículo que era el Partido Fuerza por México y se dan esas situaciones en la cúpula del partido a nivel estatal, de las que yo no estaba enterado en su momento, y de repente llega la hija de Ricardo Monreal, llega esta Katy Monreal a coordinar el partido, como a tomar, ¿sabes qué? Se dio este asunto, nos traicionaron y llegó, según ella, al partido y según esto acomodar y llegó con su gente. Y nosotros, nosotros estamos trabajando, la verdad es que ellos nos pasaron de noche, pero no dejaban de todas formas de estar castrando el hecho de que venían como si fueran líderes, cuando nadie los había elegido. O sea, por lo menos mi equipo y las que estamos ahí, no era como que estuviéramos de acuerdo con ellos, porque ellos llegaron y se impusieron dentro del partido, porque pues decían es de ellos, y se dan todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces volvemos a caer exactamente en lo mismo, pero se da la elección, sacamos una votación más o menos decente y decido mantenerme dentro del partido. Ya estoy participando políticamente y hasta cierto punto ya pertenezco a una estructura. Luego se viene la elección, la siguiente elección, la pasada. Yo la verdad es que ya estaba un poquito desilusionado, ya como que no quería participar, pero mi amigo Dani se lanza como candidato por el Partido Fuerza por México a la candidatura de la diputación local. Entonces no lo podía dejar solo. Entonces decido nuevamente mantenerme dentro del partido y apoyarlo a él. ¿Por qué? Pues por un tema de amistad y porque nos gusta a los dos el tema político. Fue exactamente lo mismo. Esta elección fue un poquito mejor. Dani traía un poquito más de estructura, pero no éramos muchos. O sea, de repente íbamos y a lo mejor éramos, 5, 6 personas que íbamos a la campaña, pero normalmente igual estábamos él y yo en la... la campaña, el partido, los que andábamos en la avanzada, todo, éramos el candidato y yo. Así anduvimos recorriendo comunidades, anduvimos por muchos lugares. La verdad es que la política sí es muy bonita también. Pero obviamente, pues también llegó cuando estás en un partido, cuando ya llegas, que hay una avanzada, que hay sistema de sonido, que andas en tu suburban, que te traen, eso también está decente, ¿no? Eso también está bonito. Pero todo eso implica cosas que luego, vamos a ver más adelante.
Entonces me quedo yo en el partido justamente por esta situación y nos va bien, de hecho nos va mucho mejor que en la pasada. Se da la elección a nivel municipal, Dani obtuvo muy bueno, no ganó tampoco, pero tuvo una buena votación. De hecho obtuvo más votos que el candidato a presidente municipal, que por cierto ya es regidor. Y bueno, ahí termina pues nuestra aventura política, ¿no? ¿Qué pasa o qué obtenemos de esta campaña? Absolutamente nada. Por ejemplo, ganamos, porque sí, participamos. Ganamos la regiduría con Javier Cabral, Chicharito. Él queda como regidor. Y bueno, pues él queda como regidor. El puesto, de hecho, originalmente él no era el que iba a quedar como regidor. Iba a ser una compañera de lucha de Javier. Pero por un tema... Ese fue muy interesante porque por primera vez yo vi que por un tema de equidad de género, como ya estaban subrepresentados de mujeres, Javier, el candidato a presidente municipal, era el regidor número 2. Y la regidora número 1 era esta compañera, pero por tema de sobrerepresentación de mujeres, pues se ocupaba que fueran hombres los siguientes regidores para que quedara el cabildo pues 50-50. Quitan o bajan a esta compañera de la candidatura y queda el candidato presidente, en este caso Javier, como regidor. Y bueno, así se da la situación, queda como regidor y absolutamente nada. Él se acomodó con su gente y bueno, queda como candidato. Esa fue mi historia, ¿no? Ya de mi participación más reciente, ya directamente ahora sí en los partidos. Entonces me dicen, ¿te gustaría lanzarte a una candidatura? A lo mejor, no digo que no. Pero luego me dicen, oye, pero pues a lo mejor una candidatura independiente, porque yo les digo, es que existe todo este tema. Si tú vas como candidato o eres buen candidato y te escogen para un partido, tienes que lidiar con la estructura del partido. ¿Qué va a pasar? Pues el líder del partido, el presidente del partido, el presidente del comité, te va a pedir lugares. ¿Sabes qué? Tú vas como candidato a presidente, pero los regidores son míos. Y si ganas, los regidores van a ser de otra persona, no gente de tu confianza, sino que los regidores le van a pertenecer a alguien de la cúpula del partido o a lo mejor a alguien que pagó dinero. Dice, ¿sabes qué? Yo te pago 100,000 pesos, te doy para la campaña y a cambio de eso quiero ser el regidor número 1 de Pluri. O quiero ser el regidor 2 o 3 de los de representación, ¿no? De los de elección popular. Y aparte quiero estar en la Pluri, etc. Normalmente te llenan los lugares con su gente. Entonces, de tal suerte que tú arriesgas, bueno, tú presentas la cara a la ciudadanía. A lo mejor, digamos, no vas a ganar por muchos motivos, como fue, por ejemplo, el caso de Fuerza por México, porque no tenemos estructura, ni dinero, ni la base de electores. Pero hay la posibilidad de a lo mejor meter un regidor. Pero resulta que el regidor es el hermano del presidente del partido, o es el mismo presidente del partido, o es la esposa, el amante, o es alguien que ni siquiera va a estar en la campaña, que ni siquiera te apoyó, que tú ni siquiera conoces, y que va a obtener un puesto por no hacer absolutamente nada, nada más por pertenecer a la cúpula del partido. Entonces, ser candidato de un partido grande, ese es el inconveniente que tiene, que si tú no perteneces a lo mejor a ese grupo, sino que eres ¿cómo le llaman ahorita en inglés? El outsider, o sea, el que viene desde fuera, pues tú no tienes estructura y no te dejan meter tu estructura si es que la trajeras desde fuera. ¿Por qué? Pues porque ya se la saben cómo funciona. Entonces es muy complicado una candidatura así porque básicamente ya vas muerto desde el principio. Tu ideal se muere antes de ser candidato, tu ideal ya se murió. Si es que traías el ideal de hacer algo. Si te es el ideal de llegar a robar como la mayoría, pues bueno, obviamente no te va a importar. Pero para alguien que tiene ciertos ideales o ciertas ideas, pues esto es básicamente morir tus ideales antes de la candidatura. Y luego se habla de la candidatura independiente y ahí es todavía un tema todavía más complicado. El tema de la candidatura independiente para mí es este intento de nacimiento de una figura que le iba a dar libertad a los ciudadanos para poder competir con la partidocracia, pero es un producto que prácticamente nació muerto. ¿Por qué nació muerto? Porque los partidos obviamente no van a dejar que una persona común le compita a los partidos de tal forma que en cierto momento la mayor parte de los candidatos quieran participar por medio de esta figura independiente y hacer un lado a los partidos. Porque ¿qué haría esto? Pues haría prácticamente innecesario la representación de los partidos. Entonces, la candidatura independiente nació muerta. Porque tienes un montón de
requisitos que tienes que cumplir que los partidos no tienen que cumplir. Tienes que juntar firmas y luego ahorita hay una aplicación que tiene que ser por aplicación, que luego se complica porque en los lugares donde no hay señal, pues no tienes la señal para subir la firma y luego te las tienen que validar. Y es toda una odisea, es todo un calvario tratar de llegar por la vía independiente. Y la verdad es que la mayoría de los que lo han logrado, en este caso, por ejemplo, el mayor ejemplo en su momento fue el Bronco, cuando nace el tema de la candidatura independiente, pero después resulta que se demuestra que el Bronco utilizó una estructura política, dinero del gobierno, y prácticamente lo mismo, o sea, la misma gente de los mismos partidos utilizó la figura del candidato independiente simplemente, o sea, para utilizarla, pero los que lo lograron porque ya traían una estructura de partido y porque estaban utilizando recursos que se pudieran llamar, bueno, hasta de cierta forma ilícitos, ¿no? Porque eran recursos a lo mejor del Estado, utilizaban su puesto, su poder en el Estado que tenían, pues para movilizar gente utilizando recursos del municipio. Una persona común y corriente no tiene los recursos, o sería muy complicado juntar todos los recursos para lograr una candidatura independiente. Una persona común no se puede. Ocupas un equipo, ocupas gente que le meta dinero, gente que esté comprometida y que estén buscando primeramente las firmas, toda esta cuestión. Y después de eso, aún lográndolo, la parte de la fiscalización es una tortura. Les digo, ni siquiera para los partidos es tanta presión. O sea, tú requieres como candidato, ya lograste ser candidato independiente, ya tuviste el equipo, gastaste de tus recursos, pero ahora viene la parte de la fiscalización. Una silla, no sé, un agua o algo que no reportes o alguna situación que se te complique puede hacer que en la mesa, aún ganando la candidatura, te la puedan tumbar nada más por no haber reportado a lo mejor una renta de sillas. O más de una renta, un préstamo de sillas, a lo mejor alguien te apoyó, llevó unas tostadas a tu meeting y ya esas ya te las van a cobrar. Esas ya son apoyo, ya cuentan como dinero. Gasolinas, vehículos, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden hacer que en la mesa, todavía ganando, pues puedas perder la candidatura. Entonces es algo muy complicado y me comentaron esta situación y digo, bueno, es que no hay muchas opciones para poder participar de forma adecuada o con las mínimas condiciones para poder participar y para poder competir con los partidos, porque los partidos tienen todo abierto. O sea, los partidos para poner a un candidato no tienen más que ir a apuntarlo. Aparte reciben prerrogativas. No se les fiscaliza tanto como a lo mejor al candidato independiente, porque además los partidos tienen una estructura y tienen el dinero para a lo mejor contratar contadores o gente que esté fiscalizando las campañas. Entonces ese es el motivo por el que, hablando de las candidaturas independientes, a mí se me hace muy poco viable y se me hace también una burla a la sociedad de que los partidos, y que fue por presión internacional, les voy a hacer otro video para platicarles cómo es que nace la candidatura independiente. O sea, no fue porque los partidos dijeran, no, mira, ¿sabes qué? Pues hace falta, ¿no? Abrirle a la gente ahí la opción de que compitan. Pues vamos a darle ahí para la candidatura independiente. No. Fue por presiones internacionales que tuvieron que legislar a favor de la candidatura independiente. Pero, pues, nació la candidatura independiente, pero como dicen, el diablo está en las leyes secundarias. Y las leyes secundarias dejaron prácticamente inoperante la figura del candidato independiente. Motivo, porque les digo, o por lo menos, naciendo o respondiendo a esta pregunta que había tenido de parte de mi amigo, pues no, hay muy pocas opciones y aunque a lo mejor en su momento pudiera yo querer tal vez alguna candidatura, existen todas estas limitaciones que hacen, primera, que sea muy complicado para un ciudadano normal llegar a una candidatura desde la parte independiente, y la otra, que si te quieres meter por un partido vas a tener que negociar puestos, política, absolutamente todo, y no te van a dejar hacer nada. Entonces, por eso la inoperancia total de esta situación y bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero quería nomás compartirles esto y les agradezco mucho